Sí, así ver. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos de Dios y pedir su ayuda para continuar nuestro estudio por la carta de Timoteo. Señor, venimos delante de ti un domingo más, un día más, mirando la gloria de tu creación, el cielo, las nubes, el sol, a nuestros amados hermanos en la iglesia, y queremos reconocer, Señor, tu gloria, y que desde ese trono de gloria tú nos has mirado con gracia y nos has dejado y permitido vivir un día más. Señor, pedimos tu ayuda al acercarnos a tu santa palabra. Padre, personalmente pido que mis palabras caigan al suelo y tu palabra sea exaltada. Te pido por el corazón de los miembros de esta iglesia, que ellos puedan abrir sus ojos y sus oídos a la predicación de tu palabra. Y que cada uno de nosotros, Señor, podamos acercarnos y conocerte más y más y más. Todo esto, Señor, lo oramos en el precioso nombre que es sobre todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, para mí es un privilegio estar el día de hoy con ustedes y quiero decirles de todo corazón que los amo y es un gusto para mí poder estar aquí. Y quizá te estás preguntando quién es este loco que está aquí diciéndome que me ama, ni siquiera me conoce, es la primera vez que nos vemos y ya está de emocional. Bueno, quiero presentarme rápidamente. Mi nombre es Samuel Díaz y por la gracia del Señor tuve la oportunidad de crecer en la iglesia de Vida Nueva para el Mundo Sur. Mi padre también es pastor en esa iglesia, el pastor Gerardo, y eso me permitió a lo largo de mi juventud, de mi niñez, poder crecer cerca de las iglesias en la Ciudad de México, incluyendo la iglesia de Nesa. Recuerdo todavía cuando jugaba fútbol allá abajo y bueno, hacía enojar a todo el mundo porque no estaba permitido. Recuerdo muchas de sus caras y muchas otras son nuevas, pero quiero decirles que es realmente para mí un privilegio poder estar aquí con cada uno de ustedes y verlos. Tengo la oportunidad, hermanos, y la razón por la que no me ven tan constantemente es porque por la gracia del Señor de igual forma tengo la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, en el estado de Carolina del Norte, y mi iglesia local, Christ Fellowship Leesville, y sus hermanos y sus hermanas allá les envían un caluroso abrazo y saludo. Fueron muy enfáticos en que les mandara un saludo a todos ustedes, y de igual forma mi pastor, mi amigo, mi hermano Jonathan Brooks y su familia les envían un caluroso abrazo y un saludo desde las lejanas tierras de Carolina del Norte. Pero bueno, quiero ponernos en tema y quiero que brinquemos inmediatamente a estudiar la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a estudiar el día de hoy, vamos a caminar juntos desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Iber nos hizo el favor de leer la palabra de Dios. Y quiero que te pongas a pensar rápidamente cuando vamos al mercado a comprar fruta. Yo soy un amante de la fruta y para mí es un proceso que toma mucha seriedad, quizá mucha más seriedad de la que debería. Pero para mí es un proceso muy importante y tengo conocimiento más allá de lo que ustedes se podrían imaginar acerca de lo que significa escoger fruta en el mercado, en el supermercado. Y creo que esto viene de la pasión y de lo mucho que me gusta la fruta. Pero como un buen amante de fruta, suelo tomarme este proceso muy seriamente, quizá un poco más de lo que debería. Pero la realidad es que este proceso, a pesar de ser
muy cotidiano, muy rápido. Quizá tú lo haces muy a menudo, quizá no lo haces tan a menudo, pero es un proceso que consideramos algo mundano, algo sin importancia. La realidad es que en este corto tiempo en el que elegimos nuestras frutas, consideramos para la selección de esa fruta que nosotros queremos muchos factores, muchos más de los que quizá te pones a pensar o de los que quizá puedas imaginarte. Por ejemplo, cuando te acercas, ¿verdad?, al rack de las tunas o al lugar de la sandía o al lugar del mango, te acercas y empiezas a agarrar la fruta, la empiezas a tocar, examinas su color, examinas la textura, la consistencia, el olor, entre otras cosas. Pero todo eso lo hacemos con un propósito, con el propósito de encontrar una fruta dulce y que nos satisfaga, que nos nutra. La realidad es que la cáscara y todo lo que vemos en el exterior lo vamos a tirar y no va a servir para nada. Estamos interesados en la esencia y en lo que es esa fruta por dentro, su dulzura y lo rico que sabe, cómo nos va a satisfacer y cómo nos va a nutrir. Pero no solo lo hacemos en ese sentido, sino que también con el propósito de no encontrar o de no elegir una fruta que sepa amarga y asquerosa, una fruta podrida y que pueda pudrir a las demás frutas que estamos eligiendo. Y también consideramos otros factores para evitar estas frutas: el color, la textura, ver si está aguada, si está color raro, si huele raro, entre otras muchas cosas. A lo mejor también puedes ver el moho, el hongo que se está generando y que se puede compartir a las demás frutas. Y hermanos, este proceso de selección de frutas, por muy mundano y cotidiano que lo veas, es muy similar al que las iglesias tienen al seleccionar a sus líderes, a sus ancianos y a sus pastores. Parece algo cotidiano que es casi obvio. Tenemos conceptos en nuestra mente de cómo es que deberíamos nosotros de seleccionar a estas personas, a estas frutas en nuestra iglesia. Y a pesar de que parece ser algo mundano, algo fácil, algo obvio, la realidad es, hermanos, que los falsos maestros han encontrado un camino para dentro de nuestras iglesias. Y los falsos maestros han encontrado un punto de apoyo dentro de nuestras puertas. Hermanos, hay hombres liderando iglesias y liderando creyentes en doctrinas extrañas, en mitos banales, discusiones tontas, estúpidas, perdiendo el tiempo en cosas que no vale la pena ni siquiera mencionar dentro de la iglesia, y aparte de todo, viviendo en una inmoralidad y una hipocresía que desmerita y desacredita la vida de la iglesia. Y parece que a la congregación, hermanos, se nos ha olvidado cómo diferenciar algo tan sencillo, cómo diferenciar entre una fruta dulce y una putrefacta. Y de repente nos encontramos aquí con la traición de nuestros líderes, con la decepción, personas falsas que proclaman la verdad, pero que son diferentes en sus casas, que prostituyen el evangelio en todas partes y que parece que es normal. Y la esperanza en la iglesia, la esperanza en nuestros líderes, la esperanza en los pastores del mundo se va desvaneciendo cada vez más y más y más. Y parece que está lejos de nuestras iglesias. O al menos eso creemos. Porque estos son, hermanos, sin duda, los peores tiempos de la historia de la humanidad. La iglesia en el mundo nunca había sido tan perseguida como lo es el día de hoy. Y quizá no lo vemos, tenemos el privilegio de estar en un país donde somos relativamente libres, cada vez menos dirían algunos, pero somos relativamente libres. Pero la iglesia
está siendo perseguida en el mundo. Los maestros están siendo asesinados por causa del Evangelio de Cristo. Y estos son, sin duda, los peores tiempos. Pero estos son, hermanos, los mejores tiempos. Porque servimos a un rey que en medio de la putrefacción del mundo aún reina y reinará por los siglos de los siglos, y su reinado jamás terminará. Él reinará por siempre. Y es por eso que hace siglos un hombre viejo escribió una carta a un joven que se enfrentaba a la difícil tarea de pastorear la congregación que este hombre viejo había fundado y que estaba cayendo en manos de los falsos maestros. Esta carta se llama, hermanos, Primera de Timoteo, escrita por un viejo hombre llamado Pablo. Pablo escribe a Timoteo para exhortar a los pastores y líderes a oponerse a los falsos maestros. Esto ya lo hemos venido estudiando a lo largo de los servicios dominicales. Y Pablo escribe a Timoteo para exhortar a los líderes, a los pastores, a oponerse a estos falsos maestros, a estas falsas enseñanzas con el Evangelio de Cristo. Y por eso Pablo insta a Timoteo a identificar a ancianos cualificados y calificados que también se opongan a estas falsas enseñanzas y que se unan a la labor de pastorear fielmente al rebaño de Dios. Anteriormente hemos estudiado ya las características de aquellos falsos maestros o de esas frutas putrefactas en el capítulo 1 y en adelante. Vimos algunas indicaciones del apóstol Pablo, ¿verdad? Más adelante acerca de cómo el orden de la iglesia puede beneficiar a la salud de la iglesia en ese sentido. Pero el día de hoy, por medio del capítulo 3, versículo 1 al 7, Pablo nos da tres principios acerca del pastor que son necesarios para que la iglesia pueda identificar y levantar a aquellos contendientes en contra de las falsas enseñanzas, para identificar a aquellos que cuidarán y que guiarán a la iglesia, para que juntos podamos presentarnos todos maduros en Cristo, y para que el día que el Señor vuelva o el día que nos llame a casa podamos escuchar las palabras del Señor: siervo fiel, esta es tu casa. Estos son tres principios, hermanos, que debemos conocer como iglesia. Tres principios para identificar y levantar pastores dentro de nuestra iglesia. Número 1, la iglesia debe conocer el deseo del pastor. La iglesia debe conocer el deseo del pastor. Número 2, la iglesia debe conocer el carácter del pastor. Y número 3, la iglesia debe conocer la perseverancia del pastor. Número 1, la iglesia debe conocer el deseo del pastor. Número 2, la iglesia debe conocer el carácter del pastor. Número 3, la iglesia debe conocer la perseverancia del pastor. Y vamos a revisar uno a la vez mientras navegamos juntos por la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y acompáñame nuevamente al versículo 1, el deseo del pastor. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo o supervisor, buena obra desea hacer. Mucho se ha dicho ya a lo largo de las últimas semanas, hermanos, acerca del anhelo al obispado. ¿Qué significa aspirar? ¿Cuál es el cargo del obispo? ¿Cuáles son algunas de sus características? Pero creo yo que para Pablo es esencial que la iglesia entienda, conozca, que sea familiar a esta tarea que un anciano debe desear con tanto anhelo.
El pastor Pablo nos predicaba hace un par de semanas acerca de este anhelo. Gerson la semana pasada nos compartía un poco más acerca de qué es este obispado. Pero es importante que la iglesia conozca qué es este anhelo, qué es esta labor, qué es este oficio que Pablo urge llamar buena o noble. Para que entonces ustedes, hermanos, y todos en conjunto como iglesia, podamos identificar a aquellos que desean genuinamente el oficio y no a ellos mismos. Para que podamos identificar a los que desean el oficio que es noble y no a aquellos que se desean a sí mismos, sus nombres y sus posiciones. El deseo del pastor, hermanos, es una tarea buena o noble, describe el apóstol Pablo, que es, escúchame bien, el cuidado de las ovejas. Es un anhelo sobrenatural para pastorear a la iglesia de Dios, amándolos profundamente y entendiendo el valor que cada una de estas ovejas tiene en Cristo. El valor que cada uno de ustedes tiene en Cristo. Un valor incomparable que si pudiéramos explicar con palabras no terminaríamos en la eternidad. Y quiero que me acompañes a Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Y dice el historiador Lucas, narrando acerca de Pablo. Pablo está en Mileto y manda llamar a los ancianos de Éfeso. Y tienen una conversación larga y empieza a concluir aquí. Y les dice, ancianos de Éfeso, versículo 28, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Pablo, hermanos, tiene la intención de confrontar las falsas enseñanzas que se propagaban en Éfeso, que se estaban metiendo en las entrañas de la iglesia con el evangelio de Jesucristo. Recordándole a estos ancianos, recordándole a los pastores el propósito de su ministerio. Y no solo eso, sino principalmente por quién fueron llamados y encomendados. ¿Quién es la seguridad de su ministerio, el sostén de su ministerio? Que es el Espíritu Santo. Y también su anhelo por cuidar a su rebaño, que fue comprado, dice la narración y dice el apóstol Pablo, que fue comprado con la propia sangre de Cristo. Este, hermanos míos, debe ser el deseo de un pastor. Cuidar a las ovejas y que no se desvíen a otros anhelos carnales, a otros anhelos del mundo que se empiezan a permear poco a poco en nuestra mente. Y quiero que observemos nuevamente en Timoteo. Mira cuando Pablo dice cargo de supervisor u obispo. Si alguien aspira al cargo de obispo o supervisor, buena obra desea hacer. Este cargo, esta tarea, esta labor se acentúa como una tarea de supervisor, que no solo es el cargo de supervisor o el oficio de supervisor, sino la tarea en sí misma que se le asigna,
las acciones que tiene que llevar a cabo, las tareas dentro de la congregación de creyentes que se tienen que hacer. Eso es lo que Pablo está tratando de acentuar. Esa tarea de participar en la supervisión y en el cuidado continuo de la iglesia, de las ovejas. Y cualquiera, dice el apóstol Pablo, que aspire a esta tarea en específico, no al cargo, no a la posición, no al nombre, ni a los beneficios, sino a qué? A la tarea del obispado, buena obra desea algo bueno. Algunos eruditos les gusta traducir esto mejor como una obra noble. Y es importante, hermanos, que ustedes puedan diferenciar este deseo. No es un deseo al cargo, al nombre o a los beneficios que este cargo trae. Es un deseo a la tarea ardua de tomar cuidado de las ovejas del rebaño, de tomar cuidado de la iglesia de Cristo. El deseo de un pastor, hermanos, es un deseo intenso, profundo por su iglesia. Es un amor fraternal que nace desde lo más profundo del corazón del anciano. No por una posición y su nombre, sino por su rebaño. Un deseo por supervisar y por cuidar a las ovejas para mantenerlas vivas, aunque esto le cueste su propia vida. Mantener a las ovejas vivas, aunque le cueste todo lo que tiene, incluso su propia vida. Y no puedo encontrar mejor ejemplo que este. Mira conmigo en Juan 10, el Evangelio de acuerdo a Juan, capítulo 10, versículo 11. Evangelio de acuerdo a Juan, capítulo 10, versículo 11. Las palabras de Cristo mismo. Y dice el Señor: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es asalariado no es un pastor. Y no es un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Este es, hermanos míos, amados, este es el deseo de un pastor. Este es el deseo que ustedes como iglesia deben de identificar en aquellos que aspiran a este llamamiento y en aquellos que tienen este rol. Un deseo de un pastor verdadero. Y esta es la buena obra, la tarea noble: hacer a las ovejas suyas y dar la vida por ellas, como el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, lo hizo con cada uno de nosotros. Pablo anima a Timoteo a comprender que el deseo al oficio pastoral es noble y bueno, pero de esta misma forma advierte a que la iglesia identifique, hermanos, a que la iglesia identifique que sea y que debe ser un deseo genuino. Un deseo al verdadero oficio del obispado, al verdadero oficio pastoral, y no al de un asalariado, como lo describe el Señor. Y hoy en día, hermanos, hoy en día pensamos que este anhelo es externo. Pensamos que es expuesto y que va a ser evidente a los ojos del mundo, que es expuesto o ejemplificado en grandes predicadores carismáticos que caigan bien, que me motiven en cada una de las prédicas, que cuando salga de aquí salga queriendo hacerlo todo. Y esa es la idea que tenemos acerca de este deseo. Pero la realidad que nos muestra Pablo es que hay algo mucho más allá que las habilidades externas de un
anciano. Estas habilidades externas ciertamente son parte de las cualidades. Pero para Pablo hay algo mucho más importante que esto. Mucho más importante. Un deseo más profundo. Y que requiere de algo mucho más allá que solo cualidades o habilidades. Requiere, hermanos, de carácter. Un carácter piadoso y genuino. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. El siguiente principio que la iglesia debe identificar es el carácter del pastor. Y acompáñame al versículo 2. Leeremos hasta el versículo 5. Continúa diciendo el apóstol Pablo a Timoteo y a la iglesia de Éfeso. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Hermanos, el carácter de un obispo, el carácter de un pastor, es una exposición del extraordinario poder del Evangelio. Es una exposición del poder del Evangelio llevado a cabo a través del ministerio de hombres ordinarios, de hombres tan ordinarios como tú y como yo, que por gracia deben exhibir un carácter ejemplar y santidad ejemplar a la iglesia. No es un llamado a la perfección moral, y eso es importante identificarlo. Es un llamado a la dependencia de un Salvador perfecto, santo, glorioso, que ama a su rebaño y que ama a su iglesia. Miren el texto conmigo en el versículo 2 y 5. Pablo nos da una lista de 11 cualificaciones que nos hablan del carácter del pastor. Tenemos 6 positivas y 4 negativas. Pero antes de navegar rápidamente cada una de estas, quiero que observes en el versículo 2. Observa en el versículo 2. Dice el apóstol Pablo: un obispo debe ser, pues, irreprochable. Un obispo supervisor debe ser irreprochable, lo que indica una reputación personal, externa, que sea un crédito para la iglesia. Y no creo que haya una sección en toda la carta de Primera de Timoteo, toda la carta de Segunda de Timoteo, toda la carta de Tito, o lo que conocemos como las 3 cartas pastorales, que sea tan debatida como esta pequeña sección en la primera carta de Timoteo, capítulo 3. Existen 1,000,000 de preguntas quizá acerca de esta pequeña palabra irreprochable. Hay muchas dudas y opiniones acerca de este requisito, de esta cualificación, de esta característica. Y quizá tú ya incluso has estado envuelto en algún debate. ¿Qué significa ser irreprochable? Pero creo que una de esas preguntas o uno de esos debates más importantes de responder y que nos dará más claridad al verdadero significado de estas cualificaciones y de lo que Pablo quiere decir es la pregunta de que si este requisito de ser irreprochable en el versículo 2 actúa como una condición o una cualificación en sí misma o está actuando como una cualificación que suma a las demás. Por ejemplo, irreprochable por no ser adúltero, por ser marido de una mujer. Irreprochable por ser sobrio, irreprochable por ser prudente. Y así sucesivamente. Y a pesar de que la mayoría de los comentaristas están de acuerdo en esta cualificación general, en que esto es una descripción, un resumen de todas las demás cualificaciones,
Yo quiero tomar un camino un poco diferente a ese. Yo creo, hermanos, que la lectura sugiere ambas cosas. Creo que la lectura sugiere ambas cosas. No solo es una cualificación general acerca del buen carácter, sino que es una cualificación específica de los ancianos, pero no solo es una cualificación específica, sino que también es una cualificación que puede aplicarse a las demás. Sin embargo, creo que lo mejor sería que el día de hoy, hermanos, nos enfoquemos en esta segunda función, una característica, una cualificación que puede aplicarse a las demás cualificaciones. Y una de las dudas que a mí me generó y que quizá te esté generando a ti es, bueno, si es una cualificación que se aplica a las demás, porque hay una coma entre irreprochable, marido de una sola mujer, como si fuera una serie continua, una progresión. Bueno, quiero recordarle a todos ustedes que en el griego no existían las comas. Entonces realmente no tenemos una coma ahí. Las personas que confiamos plenamente en, que tradujeron las escrituras en la Nueva Biblia de las Américas, decidieron prudente poner una coma ahí. Pero la respuesta es mucho más profunda a esta pregunta. Y este no es el tiempo de adentrarnos en esas discusiones. Y vamos a asumir que sugiere ambas respuestas. Y nos vamos a enfocar en que es una cualificación que puede aplicarse a las demás. Por lo tanto, el enfoque de esta lista no está meramente en los dones que se están describiendo, sino en el carácter completo del pastor. Los dones de una persona son sin duda un factor a tener en cuenta. Tenemos que considerar cada uno de estos dones y vamos a caminar por cada uno de ellos rápidamente. Pero no son lo único, ni siquiera creo yo y argumentaría que no son lo principal que Pablo busca en un supervisor, sino que Pablo busca un carácter irreprochable que se representa en estas 11 formas que vamos a caminar rápidamente. La primera cualificación es que un hombre debe ser que marido de una sola mujer. Y hay al menos 4 puntos de vista diferentes sobre lo que Pablo quiere decir con marido de una sola mujer. Se los advertí, esta es una de las secciones en las cartas pastorales más debatidas en el mundo académico, pero yo tomo alguna de estas posturas y quiero compartirla con ustedes. Creo que Pablo enseña que un pastor debe ser fiel a su esposa. El texto dice literalmente que el pastor debe ser hombre de una sola mujer. La palabra marido es literalmente la palabra hombre y la palabra esposa es literalmente la palabra mujer. El anciano, el pastor o el supervisor debe ser fiel a su esposa en una relación monógama en caso de existir. Y eso es muy importante, en caso de existir. Ser hombre de una sola mujer prohíbe o está explícitamente prohibiendo la promiscuidad y la homosexualidad dentro del ministerio, especialmente en el contexto en que se vivía en la iglesia de Éfeso. Un anciano, hermanos, debe tener un patrón claro y consistente de honor, amor y devoción solo hacia su esposa. Y en caso de ser soltero, tener un carácter ejemplar en cuanto a las mujeres. Hombre de una sola mujer. No creo que se esté refiriendo a que el obispo tenga que estar casado, también usa un ejemplo familiar y no creo que el no tener la capacidad de tener hijos, el ser estéril te descalifique del ministerio. Entonces podríamos descartar esa opción y muchas otras opciones. Marido de una sola mujer. El siguiente requisito es que un anciano debe ser sobrio. Un pastor no debe ser borracho, sino que debe tener la mente clara y buen juicio. Además, los ancianos también, dice, ¿verdad?, deben ser prudentes. Y esto significa simplemente tener control sobre uno mismo, ser un hombre serio, reflexivo. Se refiere a alguien que no se deja llevar por sus pasiones, que no se deja llevar por las pasiones del mundo,
por sus deseos, sus idolatrías o cualquier cosa, sino que está gobernado por el Espíritu de Dios. La cualidad también dice, los ancianos deben ser de conducta decorosa. La cualidad de conducta decorosa significa literalmente ser un hombre respetable, que son cualidades que suscitan admiración o deleite. Pero esto es muy interesante. Significa ser respetable, no por intimidación, no por obligación, sino por piedad y ejemplo de santidad. Siguiente, número 5, que un anciano, dice Pablo, sea hospitalario. Simplemente significa que la casa de un anciano, de un supervisor o de un obispo, debe estar abierta para atender las necesidades de los demás. Esta es una característica. La casa de un anciano debe estar disponible para sus ovejas. Y quiero que empieces a notar que mientras más piensas en el verdadero oficio y en estas características, más obvio se empiezan a hacer cada una de ellas. Y podríamos decir, claro, un hombre irreprochable, un hombre que ama a sus ovejas, no tendría problema de ser hospitalario con ellas. Las ama con todo el corazón. Y sigamos más adelante. Dice, número 6, el adjetivo apto para enseñar es bastante complejo. Es el único adjetivo que habla de una habilidad externa en la vida de un pastor. Pero esto describe simplemente a alguien capacitado en la doctrina cristiana. Y no en la doctrina cristiana teorética, sino en la doctrina cristiana aplicada. Es una persona capaz de instruir fielmente en la sana enseñanza y también de refutar a quienes la contradicen, como Pablo ha estado diciendo una y otra vez, corrigiendo con gentileza a sus opositores. La siguiente, no dado a la bebida. Esto simplemente significa no ser un borracho, no ser dado al vino, que no tome mucho vino. Evita la embriaguez para permanecer bajo el control del Espíritu Santo y bajo el control de su vida. Número 8, no pendenciero. No es un abusador, no es violento. Evita la agresión física, evita el abuso o la intimidación con las otras personas. En lugar de esto, dice el apóstol Pablo, que debe ser amable, benigno, gentil, tolerante, considerado, claro acerca del pecado, claro acerca de la justicia, claro acerca de la palabra de Dios, pero no duro, no un juzgador, no un fariseo, sino un hombre piadoso que conoce la ley de Dios y conoce el Evangelio. Número 9, no contencioso, simplemente un hombre pacífico, un hombre que no busca pelear, que evite el conflicto innecesario, la contienda. Y siguiente, no es avaricioso, es libre de codicia, no permite que el deseo de las riquezas gobierne su corazón, sabiendo que el amor al dinero conduce a muchos males. Y por último, que gobierne bien su casa. Esto significa que el supervisor debe cuidar bien de los asuntos de su hogar. Un pastor debe tener un hogar ejemplar. Simplemente significa esto. No significa, ¿verdad?, que todos sus hijos sean necesariamente cristianos, que todo sea perfecto. Más bien, un pastor fiel será aquel que se dirija a su hogar, discipline a sus hijos con diligencia y que sea fiel en su casa. Porque esta fidelidad va a ser representada en la iglesia. Y lo dice termina con una pregunta retórica. ¿Cómo entonces, si no puede gobernar su propia casa, va a gobernar la iglesia? ¿Puede? La respuesta es sencillamente no. Hermanos, el pastor irreprochable significa que es un hombre en la iglesia, que no solo es un orador asombroso,
implica mucho más que eso. Un hombre irreprochable es un hombre piadoso de Dios. La iglesia, hermanos, no necesita un excelente orador, no necesita motivadores, necesita hombres irreprochables, íntegros, que está por arriba del estándar de las personas, que da su vida por la iglesia. No es un hombre sin pecado, es un hombre que ha entendido su debilidad, que ha entendido su pobreza, que ha entendido su sencillez delante del Dios vivo, que le teme y busca agradarle, incluso en la profundidad de su vida, en lo más privado, incluso a lo largo de su familia y de su vida privada. Ahora, Pablo nos enseña que estos hombres destacan dentro de la iglesia, eso es cierto. Son observados, son seguidos, son respetados. Y con todo esto también son tentados. Y por eso Pablo nos da dos advertencias para salvaguardar lo que es el punto 3 y nuestro último principio, la perseverancia del pastor. Acompáñame al versículo 6 y 7 en 1 Timoteo 3. Y dice Pablo, continúa diciendo, no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Hermanos, la perseverancia del pastor es indispensable en el ministerio. La perseverancia del pastor es indispensable para mostrar, para probar este llamamiento y este ministerio. La iglesia, hermanos, debe cuidar este carácter que acabamos de hablar, este carácter del pastor, desde el inicio de sus días, desde que es un joven creciendo dentro de la iglesia, hasta el fin de los días, dentro y fuera, en casa, en la calle y en todos lados. La iglesia debe cuidar el carácter del pastor para ser presentados en madurez espiritual como iglesia, incluso si deben enfrentar la muerte. El pastor, hermanos, debe perseverar, pelear la buena batalla, esta noble y buena batalla con el cuidado y el amor de ustedes, de su iglesia, y echando mano de la vida eterna que es en Cristo. Mira lo que dice en el texto el apóstol Pablo. Primeramente, inicia el apóstol Pablo diciendo, un obispo o un supervisor no debe ser un recién convertido. Pero Pablo no especifica cuán recién convertido se refiere, no nos da un tiempo, y si tenía en mente un mínimo en específico, no nos lo muestra en el texto. Pero lo que sí nos dio a conocer es que el obispo debe ser y debe tener un buen carácter, un carácter maduro. Y no solo esto, también un carácter probado. Lo que supone y lo que asumimos que se debe generar por medio de tiempo, por medio de prueba dentro de la iglesia. Y por eso le urge decir al apóstol Pablo que no sea un recién convertido, sino que sea un hombre maduro, un hombre que ha sido probado. Un pastor fiel también, más adelante nos dice, que debe ser de una buena reputación entre los de afuera. Debe tener una buena reputación entre quienes no pertenecen al cuerpo de la iglesia. ¿Por qué? Porque si un hombre, hermanos, tiene una mala reputación fuera de la iglesia, si un hombre tiene una mala reputación en la calle, en su trabajo, etcétera, etcétera, también el testimonio de la iglesia va a ser dañado. Y el testimonio de Cristo va a ser dañado. Debe haber coherencia en el carácter en todos los ámbitos.
No puedes decir que eres un hombre santo aquí y no serlo afuera. Eso va a lastimar la vida de la iglesia, eso va a lastimar la vida de tu nombre y eso va a lastimar el ministerio. Y por eso Pablo dice que una persona debe tener una reputación entre los de afuera para ser apto para el oficio del obispado. Y Pablo nos habla desde la experiencia en esta sección, creo yo. Pablo nos habla desde la experiencia al dar estas advertencias al final de las cualidades que acabamos de revisar. Son dos advertencias, quizá advertencias o preocupaciones. Mira conmigo en el texto nuevamente. Primeramente en el versículo 5, en el versículo 6, dice: no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Y más adelante dice: para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Hermanos, el corazón de Pablo urge y vive, está en llamas para que los ancianos y pastores no estén en riesgo de caer en las manos y tentación del enemigo. Y nuestro corazón debe estar en el mismo lugar en el que está el corazón de Pablo. Debemos vivir como iglesia una vida en cuanto a nuestros pastores donde estemos apasionados para cuidarlos, para cuidar su integridad. Su corazón, el corazón de Pablo, urge para que lo que pasó con Himeno y Alejandro no se vuelva a repetir con los hombres, con los jóvenes en la iglesia de Éfeso. Si no recuerdas quién es Himeno y Alejandro, fueron dos personas que apostataron en la fe. Lo vemos en el capítulo 1, versículo 20. Y podemos sentir y podemos ver la pérdida, el profundo dolor que el apóstol Pablo está expresando por medio de estos versículos. Compara la pérdida de estos pastores, de estas personas, con la misma caída de Satanás. Y creo que nosotros, hermanos, podemos relacionarnos de alguna manera al dolor del apóstol Pablo. Aquellos líderes que seguimos, que amamos, que respetamos, que caen en las manos de Satanás, duelen como nada en este mundo. Esos hombres que como joven miras hacia arriba, te decepcionan y duelen en lo más profundo del corazón. Y esto no es ajeno a nuestra iglesia. Nuestra iglesia misma acaba de pasar por una catástrofe hace casi no mucho tiempo. Y muchos de ustedes lo saben ya. Y duele en lo más profundo del corazón. Hace algunos meses venía en mi auto manejando, camino a la escuela y recibí una de las llamadas más dolorosas que he recibido en mi vida. Mi padre, pastor en Vida Nueva para el Mundo Sur, algunos de ustedes ya los conocen, me habló con lágrimas en los ojos, como un hijo nunca espera ver a su padre. Un hijo siempre está esperando ver a un hombre serio, fuerte. No digo que llorar sea debilidad, eso es lo que yo tengo en mi mente guajira, que no tiene nada que ver. Pero mi padre me habló con lágrimas en sus ojos. Para decirme que uno de sus mentores, que uno de sus más profundos amigos, uno de sus pastores, había estado en una relación fuera de su matrimonio por muchos años y que su corazón estaba tan endurecido que ni siquiera quería reconocer su pecado.
Y esto, hermanos, ciertamente fue devastador para la iglesia. Fue devastador para los pastores. Fue devastador para mi papá. No sé si ni siquiera la fecha lo ha podido olvidar. Quizá el apóstol Pablo jamás olvidó la traición de estos hombres en su iglesia. Estos hombres que habían crecido con él como sus amigos. Pero igual que el apóstol Pablo, en esta terrible experiencia que tuvimos, entendimos y aprendimos algo como iglesia. Y es que debemos amar, cuidar y seleccionar a nuestros pastores con un cuidado y una paciencia minúscula, para que no vaya a ser que se envanezcan y caigan en el lazo de Satanás. Hermanos, estos versículos animan a los ministros fieles a perseverar en la obediencia a largo plazo, en la misma dirección, mientras sufren por la obra del ministerio e incluso se enfrentan a la muerte como consecuencia de predicar la palabra. Pero también, hermanos, escúchenme bien, también exhortan a la iglesia a ser fieles identificadores de hombres listos para esta tarea noble y buena. Es tu responsabilidad como miembro de esta iglesia conocer el deseo del pastor, conocer su carácter y velar por la perseverancia de su ministerio. Hermanos, ser irreprochable significa que ser pastor implica mucho más que un simple orador carismático. Hay muchos hombres el día de hoy que buscan convertirse en oradores convincentes, pero el apóstol Pablo urge para decirnos que en medio de la fruta podrida, la iglesia necesita identificar a la fruta dulce y buena que nos va a nutrir, que nos va a edificar, que nos va a cuidar. Y que en medio de la oposición de las falsas enseñanzas y falsos maestros, lo que la iglesia realmente necesita, en medio de la destrucción, lo que la iglesia realmente necesita son hombres de santidad y piedad, con un carácter como el de Cristo. Y es el deseo, su carácter y su perseverancia lo que dará claridad a la iglesia de quiénes son aquellos que seguiremos como nuestros pastores y como nuestros líderes. Y hermanos, quiero terminar diciéndoles que si bien las cartas pastorales fueron escritas a siervos de Dios, a pastores, el eco de sus palabras resuena en cada corazón que ama a la iglesia y que sirve dentro de la iglesia. No solo es el pastor quien es llamado a vivir de acuerdo a las Escrituras, aferrado a la palabra, aferrado a la santidad. Es el pueblo redimido quien por gracia ha sido invitado y traído a este camino. Y esto te incluye a ti y a mí. Los pastores, hermanos, son como faros encendidos. Nos muestran el camino con sus vidas. Nos muestran la meta con sus vidas. Nos muestran lo que significa perseverar y ser fieles al Evangelio, pero ellos también saben, y nosotros debemos recordarlo, que no hay fuerza en el hombre para sostener este camino por sí mismo. No existen grandes hombres de Dios, solo hombres pobres, sucios, pecadores, con un Dios grande y misericordioso, que envió a su único Hijo
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la única fuente de fidelidad, la única fuente de este carácter, el único sostén en la perseverancia es Cristo. Es Cristo, el buen pastor, el pastor que nos guía a pastos verdes, el pastor que nos conduce al reposo. Hermanos, este pastor nos ha amado hasta el fin, entregándose hasta la muerte por nosotros. Las palabras que leímos en Juan no fueron palabras vacías. Cristo fue a la cruz para que sus ovejas, para que tú y yo pudiéramos seguirle por siempre. Y no hay nada en este mundo, no hay nada, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada te podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Eso te incluye a ti y eso incluye a tus pastores. Él nos ha amado hasta el fin, entregándose a sí mismo. Y en la mesa del Señor, hermanos, en la Santa Cena, no celebramos nuestra fuerza, sino su sacrificio. No venimos con las manos llenas de mérito a sentarnos como iglesia en la mesa del Señor. Venimos con las manos sucias, con los corazones lastimados. No venimos quizá con un carácter irreprochable, pero venimos con una promesa que es representada en la sangre y el cuerpo quebrantado de nuestro Señor. Y es por eso que celebramos la cena del Señor. Aquí en este sacramento, el Espíritu Santo nos recuerda que la perseverancia no es el fruto de nuestra determinación, de nuestra fuerza, sino de una obra consumada, perfecta. Se nos da una vez más la promesa de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará hasta el día, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que hermanos, hermanas, el día de hoy los invito a que nos acerquemos a la mesa con gratitud y humildad. Acerquémonos como una familia redimida, como una iglesia, donde todos somos sostenidos por la misma gracia, nutrida por el mismo pan de vida, fortalecida por la misma sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Y al comer y beber, confesamos con todo nuestro ser que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a ser siervos fieles para tu gloria, a ser disciplinados, hábiles y cuidadosos al identificar a nuestros ancianos y pastores. Y ayúdanos a ser valientes para enfrentar las falsas enseñanzas con tu verdad. Al acercarnos a tu mesa, Señor, recuérdanos que nuestro deseo eres tú, nuestro carácter eres tú, nuestra perseverancia eres tú, nuestra vida eres tú. Oh Señor, nuestra roca, nuestro Redentor.
Y hermanos, al presentarnos a la mesa del Señor, quiero que me acompañes a la primera carta a los Corintios,